Saludos a todos. Somos el grupo 3 de Comunicaciones Eléctricas, en el cual el tema que vamos a estar tratando es sistemas de modulaciones digitales, en el cual nuestro facilitador es el ingeniero Richard Manuel Cedeño Quesada. Pertenecemos a la sesión 03 de esta materia y esta presentación estará sustentada por Cristian Yael Marte, un servidor, Davidson Correa Solano, Joan Manuel Medina y Jonathan Ulloa Hernández. Sin más preámbulos, vamos a enmarcar los temas que vamos a tratar en esta presentación, en el cual es modulación digital, la más usada en las telecomunicaciones, modulación por desplazamiento de fase, PSK, tipo de modulaciones digital, modulación por desplazamiento de frecuencia, FSK, modulación de amplitud de cuadratura, QAM, modulación con codificación reticulada, TCM, modulación por desplazamiento de fase, PSK, y tipo de modulaciones PSK. BPSK, configuración binaria por desplazamiento de fase, QPSK, modulación por desplazamiento de fase en cuadratura, y la ventaja y desventaja de las codificaciones por desplazamiento de fase. Estos son los temas que vamos a tratar en esta presentación. Ya a manera de introducción, valga la redundancia, mi nombre es Cristian Yael Marte. Manera de introducción, actualmente existe una clara tendencia en los sistemas digitales de comunicación que claramente se ve en el día a día mediante los diferentes canales de servicios, como son los servicios de telefonía, servicios de datos, radio digital, canales de distribución satelitales y desde luego la televisión. En el ámbito de la televisión, aun cuando es mayor la parte de las transmisiones radiodifusoras, estas suelen ser de carácter analógico, pero luego aparecen las transmisiones digitales que la misma se hacen presentes mediante cable, o por esto hoy en día contamos con la caja decodificadora que permiten que la señal se pueda transformar en digital con los aparatos convencionales. En una señal digital podemos ver que se van combinando los unos y los ceros, que es lo que conocemos como bit, que esto permite que una señal pueda ser eficiente mediante los diferentes métodos de modulación, que pueden ir variando desde la característica de la frecuencia y las funciones de la información a transmitir. Las técnicas de modulación pueden agruparse en tres importantes grupos que van desde la característica que varía de la serie portadora cuando va variando la amplitud, de la amplitud digital que ésta utiliza y se conoce como modulación de desplazamiento ASK. Si varía la frecuencia por la fase o la técnica empleada, en esta sería la modulación por frecuencia FSK o la modulación por desplazamiento de fase, cuya su sigla en inglés es PSK. Cualquier que sea la frecuencia o la técnica de modulación empleada, la amplitud o la fase de la señal portadora podrá tomar el número finito de valores discretos. Entonces continuamos con lo que es la modulación digital. La modulación digital consta en el procesamiento de algunos parámetros de una onda portadora en función a otra señal conocida generalmente como onda moduladora, de la cual es una señal digital binaria en el cual consta como un número binario de 1 y 0, que porta la información para que la misma sea transmitida por un canal. Dentro de este tipo de modulaciones se puede considerar entre las más resaltantes la ASK, FSK y PSK para los sistemas de comunicación digitales. Este término, comunicaciones digitales, abarca una amplia variedad de técnicas de comunicación que incluye transmisión digital y radio digital. La transmisión digital es un sistema digital verdadero, donde los pulsos digitales con valores discretos como más 5 voltios y tierra se transfieren entre dos o más puntos en un sistema de comunicaciones. Con la transmisión digital no hay portadora analógica y la fuente original de la información puede tener forma digital o analógica. Si está en forma analógica, se debe convertir a pulsos digitales antes de transmitirla y se debe reconvertir a la forma analógica en el extremo de recepción.
Los sistemas de transmisión digital requieren una interacción física entre el transmisor y el receptor, como por ejemplo un conductor metálico o un cable de fibra óptica. Entendemos por modulación digital la acción de modificar algún parámetro de una onda alterna portadora de modo que codifique la variación de una señal moduladora discreta carente de las características apropiadas para ser transmitida en el espacio. El método de modulación digital es más complicado porque emplea múltiples portadoras. La multiplexación por división de frecuencia octagonal o FDM, como su sigla en inglés, se utilizan en redes Wi-Fi, emisoras de radio digital y transmisión de televisión por cable digital. En la modulación digital, una señal portadora analógica es modulada por una señal discreta. Los métodos de modulación digital pueden considerarse como conversión de digital a analógico y la correspondiente como modulación o detección como conversión de analógica a digital. Los cambios en la señal portadora se eligen entre un número finito de M símbolos alternativos en el cual es el alfabeto de modulación. Podemos mencionar ahora lo que son las más usadas en las telecomunicaciones. Dentro de las modulaciones más utilizadas podemos destacar la modulación por desplazamiento de fase, PSK, porque el PSK se aplica típicamente en red inalámbrica del área local WLAN, tecnología Bluetooth y en estándares de identificación por radiofrecuencia RFID, utilizando un pasaporte biométrico y sistema de pagos en contacto. La modulación PSK se caracteriza porque la fase de la señal portadora representa cada símbolo de información de la señal moduladora con un valor angular que el modulador elige entre un conjunto discreto de n valores posibles. Un modulador PSK representa directamente la información mediante el valor absoluto de la fase de la señal modulada, valor que el modulador lo tiene al comprar la fase de esta con la fase de la portadora modular. Como dije anteriormente, aquí en esta gráfica podemos ver lo que es la portadora analógica, en el cual se basa en la información digital, y tenemos dentro de ella la ASK, FSK, PSK, QPSK y QAM. Dentro de la portadora digital tenemos la información analógica y la información digital. Dentro de la información digital tenemos la PAM y dentro de la información digital tenemos la PCM. Pues nada, hasta aquí ha sido mi parte. Entonces vamos a darle la continuación a nuestro compañero Davidson Correa Solano, que estará continuando con lo que es este tema. Muchas gracias, Cristian. Pasemos a hablar un poco ahora entonces de lo que son los tipos de modulaciones digitales. Iniciaremos hablando acerca de la modulación por desplazamiento de frecuencia, la FSK. Esta es una técnica de modulación para la transmisión digital de información utilizando dos o más frecuencias diferentes para cada símbolo. Aquí la señal moduladora solo varía entre dos valores de tensión discretos formando un tren de pulso donde uno representa un 1 o una marca y el otro representa un 0 o un espacio. En la modulación digital, a la relación de cambio a la entrada del modulador se le llama bit rate y tiene como unidad el bit por segundo. A la relación de cambio a la salida del modulador se llama baud rate. En esencial, el baud rate es la velocidad o la cantidad de símbolos por segundo. En la modulación FSK, el bitrate es igual al baud rate. Por ejemplo, un 0 binario se puede representar con una frecuencia F1 y un 1 binario se puede representar con una frecuencia distinta F2. En el modem usa un VCO, que es un oscilador cuya frecuencia varía en función del voltaje aplicado. Es decir, que este tipo de modulación se puede utilizar en los modems de baja velocidad. Transmisión de desplazamiento mínimo del FSK.
Recibe el nombre de MSK y su manera de transmitir es mediante el desplazamiento de la frecuencia de fase continua, SPFSK. Es un FSK binario, salvo por la sincronización de la frecuencia de espacio y marca, a razón de bit de entrada binario, que se seleccionan de tal forma que difieren de la frecuencia central por un múltiplo impar de la mitad de la razón del bit. De esta manera, en la señal de salida analógica, aseguramos que exista una transición de fase fluida al variar de una frecuencia de espacio a una de marca. A la modulación FSK no le afecta el ruido aditivo del canal, dado que la señal modulada codifica la información con los cambios de frecuencia. Es decir, el receptor solo tiene que contar el número de cruces por cero de la señal que recibe. Por tanto, suprime el ruido simplemente recortando la amplitud de la señal FSK, sin que ello afecte la información. Solo cuando el nivel de ruido es tan alto que llega a forzar el paso por cero de la señal es cuando se producen entonces los errores y se puede ver afectado. El comportamiento frente al ruido de las señales moduladas en frecuencia es mucho mejor que el de las señales moduladas en amplitud, pero a cambio el ancho de banda de las señales FM es mayor que el de las señales AM. Ahora veremos un poco de otro tipo de modulación, la modulación de amplitud encuadrada, QAM. QAM es una señal que permite a los operadores transferir más bits en la misma cantidad de tiempo. Y esta es una técnica que transporta dos señales independientes mediante la modulación, tanto en amplitud como en fase, de una señal portadora. Esto se consigue modulando una misma portadora desfasada en 90 grados. La señal modulada en QAM está compuesta por la suma lineal de dos señales previamente moduladas en doble banda lateral con portadoras suprimidas. Se asocian a esta tecnología aplicaciones tales como los modems telefónicos para velocidades superiores a los 2400 bits por segundo, transmisiones de señales de televisión, microondas, satélites, datos a alta velocidad por canales con ancho de banda restringido, para modulación con codificación reticulada, que consigue velocidad de transmisión muy elevada combinada con la modulación con la codificación de canal, para los modems ADSL, que trabajan a frecuencia comprendida entre 24 kHz y 1104 kHz, alcanzándose velocidades de datos hasta de 9 megabits sobre segundo. La modulación QAM analógica permite que dos señales provenientes de dos fuentes independientes, pero con características de ancho de banda similares, ocupen el mismo ancho de banda de transmisión y se puedan separar en el extremo receptor, ahorrando así el uso del ancho de banda disponible. Ahora, la QAM digital, conocida también como QAM cuantizada, se basa en los principios de su similar analógica, con la diferencia de que tienen como entrada un flujo de datos binario, el cual está dividido en grupos de tantos bits como se requieran para generar n estados de modulación. De allí se habla de NQAM. Para representar los estados de modulación posibles en los distintos tipos de modulación digital, como la QAM cuantizada, se utiliza el llamado diagrama de constelación en analogía con la astronomía. Los puntos de la constelación están uniformemente dispuestos en la rejilla cuadrada con igual separación vertical y horizontal, aunque son posibles para otras configuraciones. Puesto que en las telecomunicaciones digitales los datos son binarios, el número de puntos del diagrama es normalmente una potencia de 2.
ya que el número de estado de la modulación en QAM es generalmente un número cuadrado. Las formas más comunes son de 16 QAM, 64 QAM y 256 QAM. Al combinar a una constelación de orden superior es posible transmitir más bits por símbolo. Sin embargo, si la energía promedio de la constelación sigue siendo la misma, los puntos deben estar más cercanos y son por lo tanto más susceptibles al ruido y distorsión, lo que resulta en una tasa de bit de errores más alta, y así la QAM de orden superior puede ofrecer más datos menores, menos confiables que la QAM de orden inferior. Esto es lo referido a la modulación QAM. Ahora mi compañero Joan Manuel Medina va a seguir indagando más sobre otro tipo de modulaciones también que existen en las telecomunicaciones. Gracias, Davidson. Como dice mi compañero, mi nombre es Joan Manuel Medina y les estaré hablando acerca de la modulación con codificación reticulada, también conocida por sus siglas en inglés TCM. Un modulador para TCM consiste en dos bloques con funciones distintas: un codificador convencional con una tasa y un asignador de constelación, que es en realidad un modulador digital implementado en uno de los tres posibles tipos de modulación digital de M niveles, el cual asigna la modulación adecuada a la cantidad de bits que se obtenga. Por ejemplo, se asume que K es igual a 2, entonces el código tiene una tasa o una velocidad igual a 2/3, lo cual sería equivalente a una señal de QPSK, ya que M sería igual a 4, pero debido a la salida del codificador hay 3 bits, entonces se obtendrán 8 niveles, por lo que se emite la salida del modulador una señal de 8 PSK, lo que duplica la cantidad de puntos de constelación original. Esto puede interpretarse como una actualización del sistema en la cual se toma un tipo de señal y se obtiene otro con un mayor número de puntos, lo que incrementa la tasa de bit, aunque la tasa de símbolos siga siendo la misma. Las características que podemos señalar en una modulación con codificación reticulada son las siguientes. Es una modulación que conserva el ancho de banda porque duplica la cantidad de puntos de la constelación resultante, lo que incrementa la velocidad o tasa de bit sin modificar la tasa de símbolos. También el incremento de puntos en la constelación reduce la distancia euclidiana entre dichos puntos, pero la secuencia de codificación ofrece una ganancia de codificación que supera la desventaja respecto a la potencia de usar una constelación más grande. Por otra parte, el rendimiento se mide por la ganancia de codificación respecto a una señal no codificada. Podemos decir también que la métrica de la decodificación es la distancia euclidiana y no la distancia de Hamming. Y por último, la modulación TCM práctica usa un código convencional con una tasa de R media con una longitud de restricción de 0 a 7. Este código hace que TCM sea fácilmente implementable. En ese sentido, lo que distingue a la TCM de los esquemas normales de codificación es la introducción de redundancias. Al duplicar la cantidad de puntos de la señal en determinada constelación de PSK o QAM. La modulación de training se concibe a veces como un método mágico de aumentar la rapidez de transmisión de bits por los sistemas de comunicación usando QAM o PSK con anchos de banda fijo. Hay pocos que entiendan por completo al sistema porque los fabricantes de modems no parecen estar deseosos de compartir información acerca de los conceptos de TCM. Por consiguiente, la explicación que sigue no pretende describir en su totalidad el proceso de TCM, sino más bien presentar el tema y proporcionar una comprensión básica al lector acerca de cómo funciona el TCM y las ventajas que tiene sobre las técnicas convencionales de modulación digital. Los sistemas QAM o PSK usan un conjunto de señales 2NM, siendo N la cantidad de bits codificada en M condiciones distintas. En consecuencia, N produce una constelación de PSK normal con 4 puntos de señal, es decir, QPSK, como se ve en la figura que tenemos a la derecha. Tenemos también la modulación por desplazamiento de fase, PSK. Esta modulación por desplazamiento de fase PSK, Phase Shift Keying,
Es un esquema de modulación digital basado en el cambio o la modulación de la fase inicial de una señal portadora PSK. Se utiliza para representar información digital como dígitos binarios de 0 y 1. El PSK se aplica típicamente en redes inalámbricas de área local, tecnología Bluetooth y estándares de identificación por radiofrecuencia, utilizados en pasaportes biométricos y sistemas de pago sin contacto. Esta modulación PSK se caracteriza porque la fase de la señal portadora representa cada símbolo de información de la señal moduladora, con un valor angular que el modulador elige entre un conjunto discreto de n valores. Podemos ver en nuestra imagen cómo oscila nuestra señal moduladora PSK. Un modulador PSK representa directamente la información mediante el valor absoluto de la fase de la señal modulada, valor que el modulador obtiene al comparar la fase de esta con la fase de la portadora sin modular. Podemos ver en nuestra imagen, nuestra primera imagen, debajo de la oración, tenemos la señal modulada, los gráficos de la señal moduladora y cómo se comporta también la señal portadora. A la derecha tenemos entonces la ecuación que nos permite poder encontrar dicha señal. A sub P por el coseno de 2pi f de t más el ángulo. Cuando hablamos de BPSK nos estamos refiriendo a las modulaciones derivadas de la modulación por desplazamiento de fase. Estas son óptimas desde el punto de vista de protección frente a errores. En esencia, la diferencia entre distintos símbolos asociados a cada fase es máxima para la potencia y ancho de bandas utilizados. No pasa lo mismo con otras variantes tales como PSK de 8 niveles o 8 PSK, o también la de 16, que sería igual a 16 PSK, ni tampoco a superiores a estas. Para estas existen otros esquemas de modulación digital más eficientes. La gran ventaja de la modulación PSK es que la potencia de todos los símbolos es la misma, por lo que se simplifica el diseño de los amplificadores y etapas receptoras, lo que significa la reducción de costos, dado que la potencia de la fuente es constante. Tenemos por acá varios tipos de modulaciones PSK. La modulación PSK puede dividirse en dos grandes grupos: modulaciones PSK convencionales, en las que la información se codifica en el valor de salto de fase, y las modulaciones PSK diferenciales. En estas, el valor del salto de fase respecto al salto anterior es el que contiene la información. BPSK, que sería lo mismo a codificación binaria por desplazamiento de fase. Este término, con sus siglas en inglés Binary Phase Shift Keying, a veces también se denomina como PRK, codificación de inversión de fase, o 2PSK. Este tipo de manipulación por desplazamiento de fase utiliza dos fases que están separadas 180 grados. Entonces, esta es la razón por la que se puede llamar 2PSK. En este método, la disposición de los puntos de constelación no es una cuestión de dónde se colocan exactamente. Este tipo de modulación es fuerte para todos los PSK, ya que toma el nivel máximo de ruido. De lo contrario, la distorsión que hace el demodulador hace que el demodulador tome una decisión incorrecta. Sin embargo, solo puede modular un bit por símbolo y no es adecuado para aplicaciones con alta velocidad de datos. Muchas gracias. Vamos a permitir a nuestro compañero Jonathan Ulloa Hernández continúe con la presentación. Gracias a mi compañero Iván. Mi nombre es Jonathan Ulloa Hernández. En nuestra participación le estaremos hablando de QPSK o modulación por desplazamiento de fase en cuadratura. También las ventajas de la manipulación por desplazamiento de fase, las desventajas y conclusión de nuestra exposición. Bueno, la manipulación por desplazamiento de fase, QPSK, es una técnica ampliamente usada en tecnologías modernas como comunicaciones satelitales, sistemas celulares, televisión digital, entre otros. Esto es debido a la característica del robustez, alta eficiencia espectral y baja tasa de error comparada frente a otros esquemas básicos de modulación digital. En otra parte, la tasa de bits se puede mejorar agregando más bits en un solo segmento.
En este tipo de PSK, el flujo de bits se puede paralelizar para que cada 2 bits entrantes se pueda dividir y modificar por desplazamiento de fase. Una frecuencia portadora se puede cambiar de fase 90 grados respecto a la otra dentro de la cuadratura. Luego se agregan las 2 señales de manipulación por desplazamiento de fase para generar uno de los 4 elementos de señal, como dice en la figura de la presentación. Las ventajas de la manipulación por desplazamiento de fase. Primero, este tipo de PSK permite que la información se transmita con una señal de comunicaciones de radio de manera eficiente en comparación con la FK. Segundo, PSK es otro tipo de transmisión de datos donde quiera se utilicen 4 estados de fase, todos a 90 grados entre sí. Tercero, es menos vulnerable a fallas cuando evaluamos como modulación ASK y ocupación un ancho de banda similar a ASK. Cuarto, al usar esto, la alta velocidad de transmisión de datos se puede lograr con la ayuda de las modulaciones PSK de alto nivel como QPSK 16KAM. Aquí QPSK significa 2 bits para cada constelación y 16KAM significa 2 bits para cada constelación. Dentro de las desventajas de manipulación por desplazamiento de fase están primero la eficiencia del ancho de banda de este QSK es menor a la comparación con el tipo de modulación ASK. Segundo, es una señal de referencia no coherente. Tercero, estimando los estados de fase de la señal se puede decodificar la información binaria. Los algoritmos como la recuperación y la detención son extremadamente difíciles. Cuarto, las modulaciones PSK de alto nivel como QPSK 16QAM son más sensibles a la diferencia de fase. Quinto, generan demodulaciones incorrectas, ya que las fallas pueden combinarse con el tiempo porque la señal de referencia para las demodulaciones no es fija. Bueno, dentro de la conclusión podríamos decir que la técnica de modulación ha sido una parte importante en el desarrollo de las tecnologías, ya que permiten la comunicación y el proceso a la información. Esta ha ayudado a que las comunicaciones sean más eficientes y permiten que cada vez sean más los usuarios, ayudando a establecer un punto fijo y brindando movilidad. Cuando se inicia la evolución de los sistemas, se van observando migraciones de esquemas en modulaciones, manteniendo un mayor flujo en la percusión en los satélites, ayudando a que se puedan evaluar los esquemas de modulación y sus características. En esta investigación se analizaron las técnicas de modulaciones digitales, por cual se fue resaltando de manera envolvente y los aspectos más importantes de cada uno de ellos, puntualizando los planos, constelaciones que permiten que se puedan conocer el número de bits que se envían por señal. Además, los diagramas de los moduladores que sirven para comprender cómo se van implementando las técnicas y analizar los costos de implementado las técnicas del fabricante. Mediante se puedan ver las ecuaciones que representan la señal y la probabilidad de error. Hasta aquí nuestra participación. Espero que haya sido de
de agrado y de aprendizaje para todos. Muchas gracias.